Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El tema que voy a presentar ahora se llama meninges y líquido cefalorraquídeo. Primero, el encéfalo y la médula espinal son estructuras bastante importantes, pero también muy delicadas, y por eso deben estar revestidas por una estructura que las pueda dar una resistencia frente a lesiones. Primero, de afuera hacia adentro, las meninges van a tomar el nombre de dura madre, aracnoides y pía madre. Entre el aracnoides y la pía madre se debe encontrar el espacio subaracnoideo que está lleno de líquido cefalorraquídeo. Primero, la dura madre va a tener una color blanquecina, es bastante resistente, bastante dura, pero poco flexible. Y se va a dividir en dos, en una dura madre craneal y una dura madre raquídea. La dura madre craneal va a tapizar el encéfalo y va a tener dos capas, una capa externa y una capa interna. Primero, la capa interna es bastante fibrosa, es menos vascularizada que la capa externa y está revestida por células mesoteliales. Después, la cara externa que se puede ver ahí es bastante vascularizada, como se pueden ver ahí las rayitas. Ahora, la configuración externa. Se encuentra adherida al cráneo y por ello va a tomar su forma. Va a tener una zona donde es bastante fuerte, que está adherida bastante fuerte, que es a nivel de la zona de la base del cráneo. Y una zona donde no es tan fuerte la adherencia, que es en la zona temporoparieto-occipital, donde es una zona donde se pueden presentar hematomas extradurales. Ahora, la configuración interna. Para hablar de la configuración externa, vamos a encontrar a cuatro estructuras. Primero, la hoz del cerebro, que es esa estructura que se puede ver ahí, la hoz del cerebro, que va a tener dos bordes. Primero, un borde superior que se extiende desde el agujero ciego hasta la cresta occipital interna, y por ella va a pasar el seno sagital superior. Después va a tener un borde inferior, que es libre, cortante y no llega al cuerpo calloso, y se inserta en la cara superior de la tienda del cerebelo, que es esta de acá. Y por ella, y en esta se va a encontrar al seno sagital inferior. Ese sería la hoz del cerebro. Después vamos a ver ¿y cuál sería la función de esta hoz del cerebro? Que evita que ambos hemisferios cerebrales choquen entre sí. Ahora vamos a ver a la hoz del cerebelo. La hoz del cerebelo, la hoz del cerebelo es una estructura triangular que su base, que su base va a estar fusionada con la cara inferior de la tienda del cerebelo. Su borde posterior va a estar adherida a la cresta occipital interna. Este sería su borde anterior. Y el vértice se bifurca a nivel del agujero magno. ¿Cuál sería la función de la tienda del cerebelo? Es que divide a ambas estructuras cerebelosas. Después vamos a ver a la tienda de la hipófisis, que se puede ver acá. Esta tienda de la hipófisis, como su nombre dice, va a contener a la glándula hipofisiaria. Por arriba se encuentra una abertura para que pueda pasar el tallo pituitario. Y también va a formar el techo de la silla turca. Ahora vamos a hablar de la tienda del cerebelo. En esta imagen se puede ver a la hoz del cerebro, que es esa estructura donde tiene su nombre. Y acá, y en esta imagen vamos a poder ver a la, a la tienda del cerebelo.
que es esa estructura de acá. Que es esta estructura de acá. En esta imagen vamos a poder ver a la tienda del cerebelo, que es esta estructura de acá. Esta tienda del cerebelo tiene una parte elevada que sirve para que se incruste la hoz del cerebro, que es esta parte. Después va a tener un borde externo o circunferencia mayor, que es esta de acá, que se encuentra adherida a la protuberancia occipital interna y va a formar los senos transversos por donde pasan los senos transversos. Y después tiene dos bordes anteriores o circunferencias menores, junto con el clivus, que es esta estructura que se ve acá, van a formar lo que se llama el foramen oval o también de Pacioli. Ahora vamos a pasar a ver los senos de la dura madre. ¿Qué son los senos de la dura madre? Son conductos venosos que se encuentran entre las dos hojas de la dura madre, o sea, entre la parte externa y la parte interna. Las características de estas es que son, o sea, no tienen válvulas, están revestidos por el endotelio y recogen sangre del encéfalo, de la hipófisis y de las meninges. Y también reciben líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo. Y toda esa sangre que drenan de esta parte lo llevan a la vena yugular interna. Van a estar formados por dos lagos, lo que se llama el lago sanguíneo postero superior y el lago sanguíneo antero inferior. Primero, el lago sanguíneo postero superior va a estar formado por 6 estructuras. Primero, vamos a ver acá. Primero, el que se ve acá es el seno sagital superior, que se encuentra en la parte superior de la hoz en el borde superior de la hoz del cerebro, que se extiende desde la apófisis cristagalli hasta la prensa de Oro. Esta, este seno va a recibir diferentes venas. Algunas van a llegar y otras van a salir. Las que llegan se llaman venas ascendentes. Una de las que llegan se van a llamar venas ascendentes de la cara superolateral del cerebro y la otra venas ascendentes de la cara medial del hemisferio cerebral. Las que salen van a ser la vena anastomótica superior, vena meningia media, vena emisaria parietal y las venas diploicas. Después, lo que se ve acá es el seno sagital inferior, que se extiende desde las 2/3 partes del borde inferior de la hoz del cerebro hasta el seno recto. Después, el otro, el otro seno es este de acá. Es este de acá. Es el seno recto. Este seno recto, ¿cómo se forma? Se forma por la unión del seno sagital inferior y de la vena cerebral magna y llega hasta la prensa de Orophila. También cabe decir que es la más grande. Después, el otro seno que vamos a ver es el seno transverso, que empieza en la prensa de Orófilo eh, y llega a la porción petrosa del hueso temporal, donde al llegar al extremo de este se continúa como seno sigmoideo. Después, vamos a ver por último, bueno, antes del último, acá, al seno sigmoideo, que como dije es la continuación del seno transverso, que al descender por la porción mastoidea entra por el foramen yugular y recibe a venas como la vena vermiana inferior, hemisférica superior e inferior del cerebelo y el seno petroso superior de la vena emisaria mastoidea. Y por último, voy a mencionar el seno occipital posterior, que
que son pequeños senos, que son pequeños senos que comienzan en el ángulo del agujero magno y terminan en la presa de Bafo. Ahora, el segundo lago que vamos a ver es el lago sanguíneo antero-inferior, que lo vamos a ver en esta imagen. A ver, acá. Este lago sanguíneo antero-inferior, va a estar conformado por el seno cavernoso, que va a tener estructuras aferentes y eferentes. Este seno cavernoso se localiza a ambos lados del esfenoides y, como dije, va a tener estructuras aferentes y eferentes, o sea, senos aferentes y senos eferentes. A nivel de los senos aferentes, vamos a ver al seno coronario, también el seno oxi, el seno esfenoparietal, que es este de acá, estos dos, el seno esfenoparietal, y también el seno occipital transverso. Y a nivel de los senos eferentes tenemos al seno petroso superior, al seno petroso inferior y a los senos petrooccipitales. Ahora, con eso acaba lo que es la dura madre craneal. Y vamos a pasar a la dura madre raquídea. La dura madre raquídea es la que va a envolver a la médula espinal. O sea, es la dura madre que envuelve a la médula espinal. Y encierra a la pía madre a través del aracnoides. Y se extiende desde el agujero magno, donde termina la dura madre craneal, hasta la vértebra sacra número 2 y forma el fondo de sacodural. Después, ahora vamos a hablar de de la irrigación de la dura madre. Vamos a ver las arterias. Primero vamos a ver a las arterias en esta imagen. Primero, la más importante es la arteria meningia media. La arteria meningia media, que va a ser rama de la arteria maxilar. Esta arteria va a ingresar acá al cráneo a través del agujero espinoso y se va a dividir en ramas terminales, anterior y frontal y posterior y parietal. Y al hacer eso va a irrigar la parte lateral de la dura madre. Y al hacer esto, deja una impresión en forma de higuera, lo que se ve en esta imagen. Lo que se ve en esta imagen. Esas rayitas que se puede ver ahí son las impresiones de la meningia media en forma de higuera, que se parece a una hoja de higuera. Ahora, la segunda arteria, mm, esa es la meningia media. Ahora, la segunda arteria es la meningia anterior. Esta meningia anterior es rama de la etmoidal anterior y va a irrigar la porción frontal. Después, la tercera arteria es la meningia posterior, que es rama de la faringe ascendente y puede atravesar el agujero yugular o también el conducto del hipogloso y va a irrigar a la dura madre. Después, acá se ve la meningia menor, que es la rama de la arteria maxilar, eh, que entra al endocráneo a través del agujero oval y va a irrigar la parte externa del seno cavernoso. Para hablar de la inervación, es importante mencionar a dos estructuras, que son de tipo sensitiva y vegetativa. La sensitiva está dada por el par craneal número 5 o el trigémino y con sus ramas B1, B2 y B3, o sea, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. La inervación vegetativa va a estar dado
por el vago, que va a dar sensibilidad a la fosa posterior a través de su ramo meningeal. Ahora, la inervación o la irrigación de la parte raquídea, o sea, de la dura madre raquídea, se va a dar a través de arterias radiculares que se van a diferenciar por las tres partes de la médula espinal. Por ejemplo, si está en la parte cervical, las arterias radiculares van a salir de la arteria vertebral. Pero si están en la parte torácica, las arterias radiculares salen de las arterias intercostales. Y si están en la parte lumbosacra, las arterias radiculares salen de las lumbares y sacras. Y la inervación de la parte raquídea va a estar dado por ramos meningios recurrentes que ingresan al conducto raquídeo por forámenes intervertebrales. Ahora vamos a hablar de la aracnoides. La aracnoides es una membrana delgada, tiene como característica que es avascular y se encuentra entre la dura madre y la pía madre. Une a la pía madre, se une a la pía madre por trabéculas conectivas y cuando se une van a formar espacios subaracnoideos, donde se va a encontrar el líquido cefalorraquídeo. En lugares más grandes se van a formar cisternas y conductos subaracnoideos, como es, por ejemplo, en el seno sagital, que es un lugar grande, y también ahí se encuentran vellosidades llamadas vellosidades de Paccioni que van a secretar LSR o líquido cefalorraquídeo. Vamos a hablar de las cisternas, que son cisternas subaracnoideas. Van a haber dos tipos de cisternas. Una cisterna basal. Primero, en esta imagen vamos a ver a la cisterna magna, o también cerebelo medular. Vamos a ponerlo acá. Esa es esa estructura que se ve acá. Esa es la cisterna magna, o también llamada cerebelo medular. Esta cisterna magna va a limitar por arriba con la cara inferior del cerebelo y por delante con la cara posterior de la médula oblongada y por detrás con el agujero magno. A esta cisterna magna, bueno, recibe el LSR a través del cuarto ventículo por los agujeros de Luschka y de Magenti. Ahora, la otra cisterna es la cisterna basal, que la vamos a ver en, esta otra imagen. Acá. Acá vamos a ver a la cisterna basal, que se encuentra en la base del encéfalo, y se extiende hasta la porción inferior de la médula oblongada, o sea, hasta más o menos por acá. Y va a tener tres tipos de cisternas. Una cisterna quiasmática, una cisterna interpontina y una cisterna pontina a nivel del puente. Esos serían los tipos de cisterna. Ahora vamos a hablar de la pía madre. La pía madre. La pía madre es la capa ya más profunda, es transparente a diferencia el aracnoides, esta es vascular y se encuentra en íntima relación con el encéfalo y la médula espinal. A nivel de la pía madre craneal, reviste la superficie externa del encéfalo. Es delgada, poco adherente y es muy vascularizada. Forma telas y plexos corrideos. Es esta estructura que se ve acá. Esto es la pía madre. Todo eso.
Bueno, esa es la pía madre craneal. A diferencia de la pía madre raquídea, que es más gruesa, es más adherente, pero es menos vascularizada. Y por arriba se continúa con la pía madre craneal y termina rodeando el cono medular como el filum terminal. Y a los lados se emite ligamentos dentados que se insertan en la cara interna de la dura madre. Esa es la pía madre. Ahora, ahora vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo es una sustancia orgánica que ocupa cavidades ventriculares y espacios subaracnoideos del encéfalo y de la médula espinal. Es secretado por los plexos coroideos y absorbido por las vellosidades aracnoideas. Tiene un volumen normal de 120 mililitros a 150 mililitros y se renueva eh, 3 a 4 veces cada 24 horas. Tiene característica de ser transparente y color. El líquido cefalorraquídeo también pasa desde los capilares coroideos a los espacios supraracnoideos. ¿Cuál va a ser la función de esto? Es la de, tiene función de protección hidráulica, amortigua el peso del encéfalo, lo protege contra traumatismos y permite la flotación del cerebro dentro de la cavidad craneal. ¿Cómo se da la circulación del líquido cefalorraquídeo? Va a ser secretado primero, como dije, por los plexos corrideos. Pasa a los ventrículos laterales, donde hay una mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, y de ahí se dirige al tercer ventrículo por los agujeros interventriculares. Y de ahí se une al líquido cefalorraquídeo que también se produce en este lugar. De ahí pasa al cuarto ventrículo, que es esto, que pasa al cuarto ventrículo por el acueducto cerebral. Y de ahí se dirige al espacio supraracnoideo por los agujeros de Luschke y de Magen. Y por último, vamos a hablar de la punción lumbar. Para mm, la punción lumbar es o sea, se utiliza para sacar el líquido cefalorraquídeo. La persona tiene que estar tiene que estar sentada, tiene que estar muy flexionado para que las apófisis espinosas se puedan abrir. Y bueno, se usa para la extracción de líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo es este procedimiento? Primero se desinfecta la zona, se utiliza una anestesia local y se introduce una aguja con el mandril a nivel de la L4 y L5. Ya, y cuando llega el líquido cefalorraquídeo, se saca el mandril y se comienza a extraer el líquido cefalorraquídeo. Normalmente son 3 muestras y que son analizados en los laboratorios. Y eso sería todo. Gracias.